interesante tu trayectoria. Ahí todos ahí te estamos siguiendo también y esperamos que nos puedas deleitar hoy día con una excelente presentación, Eder. Te lo dejo ahí para que puedas presentar tu proyecto. Listo, muchas gracias. Eh, ¿Me pueden dar permisos de anfitrión para poder compartir, por favor? Sí, claro. Ahí vamos. Ya está. No te preocupes por las personas que ingresan, ahí nosotros lo gestionamos. Ya, un segundo. Ya. Eh, bueno, esta es la agenda del día de hoy. Vamos a hablar sobre Feature Store, ¿ya? Pero antes de hablar de Feature Store, tenemos que hablar cómo llegamos al Feature Store, ¿no? Por eso vamos a ver un poco de los esquemas que actualmente se utilizan para Analytics, que son de Data Warehouse, Big Data y Cloud. ¿Cuáles son los desafíos que abordan estos tipos de esquemas? ¿Cuál es la solución que se aplica ahora utilizando el Feature Store? Y vamos a ver una arquitectura de prueba, ¿ya? Para poder solucionar este Feature Store, pero en AWS, ¿ya? Esa es la agenda. Vamos a poder abordar diferentes temas hasta llegar al Feature Store. Entonces vamos a revisar el esquema tradicional que es el de Data Warehouse, ¿no? Donde teníamos, por ejemplo, los sistemas transaccionales, ¿no? Los OLTP, que pasaban por un ETL, ¿no? Que llegaban a un Data Warehouse, se generaban los data marts, y de ahí había un proceso de minería de datos para hacer algún modelo de clasificación, regresión o clustering para generar algún insight, ¿no? Para el negocio. Eso es el esquema tradicional que muchas compañías lo siguen usando por diferentes temas, ¿no? Uno, porque tal vez el volumen de su organización a nivel de datos no es muy grande, o otro también por temas de presupuesto, ¿no? Y otro también es por temas también de cierto amarre de contratos con algunos proveedores, ¿no? Por ejemplo, como SAP, SAS o el Integration Services, ¿no? Bueno, vienen con un paquete que viene con toda esta capacidad ya integrada y bueno, salirse un poco del esquema no lo logran, ¿no? Por eso se quedan a veces en estos esquemas de trabajo. Entonces, con este tipo de esquema se puede hacer un análisis histórico, como les comenté, ¿no? Un análisis multidimensional, clustering y diferentes tipos de inferencias sobre la información que se está almacenando en el data warehouse, ¿no? Ese es uno de los esquemas que trabajan algunas organizaciones. Ahora, cuando se supera el problema presupuestal, porque todo tiene que ver mucho con presupuesto, y nos vamos a la siguiente vía, ¿no? Oye, estoy trabajando imaginemos que estuviéramos en una telco, ¿ya? Em, Tengo mi información de mis clientes, ¿ya? Imaginemos que estuviéramos en la telco del 2001, ¿ya? Donde la información de la segmentación de clientes era más que todo por llamadas, porque la navegación todavía no estaba tan atendida, ¿no? ¿Por qué? Porque ya había fibra óptica, claro, pero los dispositivos no tenían las capacidades para poder hacer todo lo que actualmente hacen los dispositivos smart, ¿no? Eh, entonces, imagínense, estamos en el 2001, tenemos un modelo de segmentación de clientes que consume la información de nuestro data warehouse para poder segmentar el cliente, ¿no? Y viene toda esta información de aplicaciones, navegación, el cual comienza a hacer que explote, ¿no? La capacidad computacional. Entonces, ¿qué es lo que hacen? A este esquema de data warehouse que vimos en la parte anterior, les comienzan a poner más CPU, más cores, más RAM, comienzan a hacer lo que sea, que tenga un ODS para que no se explote toda la información. Comienzan a hacer como que varios workarounds para poder solventar el tema del tamaño de este data warehouse que está creciendo exponencialmente, ¿no? Y llega un punto donde ya no se puede, ¿no? Porque ya no solamente la data viene como estábamos acostumbrados, ¿no? Como un registro, no, sino que viene ya como logs,
viene como imágenes, viene como emoticones, ¿no? O diferentes formas de comunicación que normalmente el cliente usa. Viene como encuestas, ¿no? Que eso normalmente son JSONs. Entonces, ya no se puede dar abasto bajo un esquema normal, entonces se tiene que generar un esquema adicional de trabajo, ¿no? Entonces, cuando se necesita una capacidad computacional diversificada, normalmente optamos por un esquema de Big Data. Pero este esquema de Big Data no reemplaza, como a veces suelen hacer algunas compañías, ¿no? Que su modelo de Data Warehouse lo reemplaza completo con su modelo de Big Data y hacen de que el modelo de Big Data eh, lo fuerzan para que sea un insumo para su Data Warehouse. O sea, hacen de que hacen de que el Data Warehouse también eh, hacen de que todo lo que hacían en Data Warehouse lo ponen también en su framework de Big Data, ¿no? Y de esa manera como que lo fuerzan, pues, ¿no? Pero a mi parecer no es así y también hay muchos libros que lo respaldan, ¿no? Entonces, lo que se debe hacer normalmente es que utilices a la potencia de Big Data como un brazo, como tu brazo fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Jalas la información de diferentes tipos de fuentes, las procesas con tu esquema de Big Data, que sea un Spark, un C-Chart o cualquier otro tipo de esquema de procesamiento distribuido, y lo que haces es sumarizas y agregas la información, ¿no? Imaginemos que un análisis de sentimiento, un análisis de comportamiento, un análisis también de logs, etcétera, y vas a comenzar a generar esta información de manera resumida para el cliente, para que luego puedas surtir esa información a tu capa analítica para que puedas generar tus insights, ¿no? Y puedas generar tu acción comercial. Dentro de los esquemas de Big Data, tenemos dos diferentes esquemas, ¿ya? Voy a hablar solamente de uno, el, el esquema capa, y bueno, ahí disculpen, el esquema lambda, y de ahí sigue el esquema capa. El esquema lambda se utiliza para procesos de tipo batch, cuando estamos hablando de un esquema de Big Data, y el esquema capa se utiliza para esquemas en real time, ¿no? Pero más o menos siguen el mismo contexto, ¿no? Tienes fuentes de información, las fuentes de información van a ser procesadas con tu sistema de ingesta, sistema de procesamiento, con tu capa analítica, ¿no? También puedes tener una capa rápida para poder manejar la ingesta e instrumentalización de tus datos, y al final vas a generar alguna inferencia analítica, ¿no? Que va a ser luego disponibilizada por diferentes tipos de servicios, que puede ser un modelo que esté, no sé, no, en este caso, por ejemplo, está haciendo un ejemplo de Cloudera, con Impala, Cassandra, ¿no? MemSQL, que está la información en memoria, Data Push o un REST que vaya a consumir estas inferencias, pues, ¿no? Entonces, en este esquema, no, la información se realiza, el cómputo distribuido se guarda en el sistema distribuido con el cual se está alojando tu esquema de Big Data, y al final se disponibiliza hacia otro esquema. En este caso lo ponen en estos esquemas de Big Data, pero también podría regresar al Data Warehouse para poder generar ahí como que una columna adicional, imagínense, donde tengas ya el score, ¿no? Del cliente con esta capacidad computacional adicional, ¿no? Donde te va a ayudar a que puedas gestionar mejor el cliente, ¿no? Solo un comentario aquí, tal vez ustedes me preguntan, Eder, tú dijiste que este esquema Lambda eh, es para procesos batch y el esquema Kappa es para real time, pero acá yo veo los dos. Sí, es correcto. Lo que pasa es de que en un esquema lambda, normalmente los componentes que tú vayas a utilizar se comienzan a, se comienzan a generar en base a tu necesidad. ¿Qué quiere decir eso, Eder? Quiere decir de que yo puedo sesgar, no usar una capa rápida porque tal vez no tengo casos de uso de capa rápida, pues, ¿no? Y solamente tengo casos de uso a nivel de capa batch, ¿no? Entonces, yo puedo elegir los componentes que voy a utilizar en base a mi necesidad, ¿no? Y en cambio, en un esquema capa sí se tiene que disponibilizar todos los recursos.
para poder manejar tanto el esquema batch como el esquema de real time. Esa es una de las diferencias de los dos esquemas, bueno, para contextualizar un poco. Entonces, como les comentaba, en un esquema de Big Data aplicado a analítica, normalmente se trabaja de esa manera, ¿no? Se genera el cómputo adicional, ¿no? La información del cómputo adicional regresa a tu esquema de Data Warehouse o tu esquema o tu base de datos agregada donde es el insumo de tu modelo analítico y de ahí procedes a generar tus inferencias o tus insights, ¿no? Ese es un esquema de Big Data para analítica, ¿ya? Ya, Eder, entonces, ¿cuál es el otro esquema? El otro esquema es el esquema cloud, ¿no? Eh, en este esquema, tú ya tienes, por ejemplo, tu información en tu on-premise, ¿no? En tu data warehouse o en tu empresa. Y lo que se va a hacer es la operacionalización de todo lo que tú estás realizando, pero con componentes de la nube, ¿no? En este caso, este es un esquema de AWS, que bueno, se está realizando ciertas ingestas con el DMS, que es un componente de migración de datos que te permite trabajar el CDC, ¿no? El Chain Data Capture y el SCM, ¿no? El Slowly Change Dimension, ¿no? Para los cambios que existen en la base de datos, ¿no? Se guarda todos estos datos en tu S3, se guarda la metadata en tu Glue y luego todo se almacena en tu bucket, ¿no? De S3. Al final esta información de todo lo que estás cargando igual se transforma, ¿no? En este caso lo hacemos a través de Glue y la información se explota a través del SageMaker, ¿no? Eh, ustedes me dirán, Eder, ¿y acá dónde está el brazo, la potencia de cómputo que me decías del cloud? Es que puede ser que lo necesites o puede ser que no. En este caso, por ejemplo, eh, la información de la migración se guarda de frente en el S3 y existen ciertas agregaciones que se hace con el Glue. El Glue por abajo trabaja con Spark, ¿no? Que es es la evolución, bueno, es una evolución de Hadoop, ¿no? Aunque por abajo trabaja con el mismo componente, pero llamémoslo así. Entonces, en este caso, la información la extrae de frente de la capa raw hacia una capa de un bucket de S3. La información más granular o que sea de más tamaño se procesa a través del Spark. Esta información agregada junto con la información que también está granular se guarda y se almacena en un bucket. Se contextualiza la información a través de la metadata de Athena, ¿no? A través del Glue, y luego esta información se explota a través de SageMaker, ¿no? Entonces, hasta estos puntos, por ejemplo, no les estoy diciendo que el modelo de Machine Learning está distribuido, solamente les estoy diciendo que el insumo que se está consumiendo en los tres casos se está procesando de manera como que nativa, ¿no? Hacia un data warehouse o se está procesando de manera distribuida a través de un servicio que tenga que ver con procesamiento distribuido, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de la nube? Es que te permite encender capacidades y apagar capacidades, ¿no? Si trabajas del modo serverless, también puedes encender y apagar capacidades para que puedas consumir la información en base a lo que deseas, ¿no? Tal vez ustedes me preguntan, Eder, ya, está bien, pero ¿qué pasa si es que yo quiero hacer, por ejemplo, un modelo de clustering o una imputación de variables, que es lo que a los que conozcan genera más cómputo, ¿no? Con una máquina SageMaker tendría que ser una máquina muy, muy pesada para yo poder trabajarla. Eh, ¿Qué es lo que haría ahí? Bueno, ahí sí, ¿no? Tendrías que ya tal vez que tu modelo ya no esté trabajando solamente sobre un cómputo tradicional, sino que este modelo de esta parte donde se genera el modelado también debería de utilizar tal vez no solamente Python, Java o R, ¿no? Sino que ya utilizar tal vez por ahí el Sparkly R, ¿no? O el PySpark para poder consumir esa información y trabajarlo de manera distribuida. Pero en estos casos imaginemos de que no es necesario, ¿no? El procesamiento de la data lo hacemos a través de diferentes tipos de componentes y lo disponibilizamos en una fuente de datos para que se consuma a través del notebook, ¿no? O de la herramienta que se utiliza para la analítica.
¿Ya? Entonces, esos son los tres casos tradicionales que lo van a ver en casi todas las empresas, ¿no? Eh, Eder, pero yo he visto algunas empresas que ya están utilizando el procesamiento distribuido para los modelos. Mm, no lo sé, ¿ya? ¿Por qué? Eh, porque, porque normalmente existe un error en el cual las empresas ya asumen un modelo, ¿no? No sé, MAPES, MAPE, vías, diferentes tipos de error que se puedan trabajar. Pasar el código a un esquema de Big Data puede generarte que, puede generar que tu modelo se degrade, ¿no? O puede ser que mejore también. Pero igual se va a tener que hacer muchas pruebas de regresión para poder validar que el modelo esté funcionando. Entonces, por ahí que he visto que muchas empresas todavía no dan ese salto, por esta razón que les digo. No, no porque no tengan la capacidad computacional, sino que la migración de un código en un procesamiento, por ejemplo, de tipo mainframe, o sea, un procesamiento con una máquina nada más, es muy diferente a un procesamiento distribuido, pues, ¿no? Es más, las semillas son diferentes, es diferente, ¿no? Entonces ahí está el desafío, ¿no? Ok, bueno, acá hay algunos componentes de AWS que sirvieron para el ejemplo de la parte anterior, para que lo puedan ahí revisar cuando les puedan compartir la presentación. Si es que ahí tal vez alguno no logró ver alguno de los servicios. Ya, entonces ya vimos ahorita los principales, las principales frameworks de trabajo en diferentes organizaciones que me sirven para orquestar procesos analíticos, ¿ok? Entonces, ya, ¿cuáles son los desafíos entonces? Si todo está bonito, ¿cuál es el desafío, Eder? Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Para no estar tan así como muy técnicos, ¿no? Imaginemos de que yo quiero hacer dos modelos, ¿ya? Un modelo para hacer una pizza y un modelo para hacer un pie de manzana, ¿no? Ahí no dice preso, dice peso. Entonces, mis variables son la leche y es el trigo, ¿ya? Y mi otra, y bueno, también tengo las manzanas, ¿ya? Para el modelo A se genera un equipo de cinco compañeros para generar el modelo de la pizza, ¿ya? Y otros cinco compañeros para generar el modelo de la manzana, del pie de manzana. Entonces, en este caso comparten un mismo atributo, ¿ya? Que es disculpen, una misma unidad, que es el trigo, ¿ya? El trigo lo comparten porque los dos platos se hacen con el trigo, pero las variables que se procesan para cada uno son diferentes. Por ejemplo, para, el, para la pizza se está, por ejemplo, revisando cuál es el concentrado de queso que tiene la masa, ¿no? Cuál es el peso. Para la parte del trigo, cuando se granulariza y tienes la harina, se está viendo que la masa sea menor a 30 gramos, que la masa sea menor a 31 gramos. Han hecho varias variables para poder generar como que la mejor receta de pizza, ¿ya? Que es el modelo A. Y para las variables del pie de manzana tenemos igual, ¿no? Tenemos la oxidación que tiene cada manzana. Imaginemos que tienen un medidor, ¿no? De la oxidación, lo ponen, están midiendo la oxidación, tienen diferentes tipos de oxidaciones, pero también coinciden en esto, ¿no? En que la masa del trigo no sea menor a 30 gramos y que no sea menor a 31 gramos. Entonces los dos modelos se sirven de estas variables que han sido procesadas para generar sus modelos de predicción de, no sé, de la mejor pizza, ¿no? O del mejor pie de manzana. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Como pueden ver, las variables que están siendo reprocesadas son repetitivas, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, podemos ver de que se utilizó una misma variable para los dos modelos, ¿no? Y lo que también pasa es de que las variables procesadas al final normalmente no se almacenan, solamente se guarda la información de las variables, ¿no? Esta parte, solamente se guarda la información de las variables, más no se guardan las variables procesadas. Eh, entonces,
Entonces ese es un desafío. Ustedes miran, Eder, pero bueno, ¿no? Estamos hablando de solamente unas variables, ¿no? ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es de que así sea en on-premise, ¿ya? O sea, en un cloud, se está gastando almacenamiento porque hasta en el on-premise almacena data, se está gastando capacidad computacional porque estás construyendo las variables en tiempo de ejecución. Imaginemos que esto fuera un modelo de recomendación a un supermercado, donde la información es más en tiempo real. Estarías tal vez procesando esto cada hora. Imaginemos que te demore una hora, tener una hora una máquina prendida de cierta capacidad, ¿no? Multiplicado por la cantidad de componentes que tal vez pueden estar llamando esas máquinas, imaginemos que estuvieran llamando a lambdas, el monto es considerable, ¿no? Hacer de que esto se reutilice podría generar un ahorro importante. Es más, también para la parte de la construcción del mismo modelo, tal vez ya no necesitaría volver a reprocesar, ¿no? Tal vez que un modelo C que tenga que ver con, no sé, con los tres. Imaginemos que quiero hacer mi Quaker, ¿no? El mejor Quaker del mundo de manzana, ¿no? Utilizo leche, utilizo trigo, utilizo manzana, ¿no? No necesitaría tal vez estar volviendo a crear las tres volver a procesar las variables, sino ya podría servirme de variables, lo cual podría optimizar mi, el desarrollo de mi modelo. Podría tener lo que le llaman un quick model, ¿no? Que es un modelo rápido para poder comenzarlo a trabajar y probar. No, este es el mecanismo este es uno de los mecanismos que tiene estos tipos de esquemas, ¿no? Ya yéndonos ya más a la parte de analítica. Hasta ahorita lo que vimos hacia atrás fue cómo se generan las arquitecturas en estos tres diferentes esquemas, pero nos estábamos también abriendo casi a toda la ingeniería de datos. Ahora nos vamos a hacer un doble clic y ahora nos vamos a meter un poco más en la parte de lo que sirve de insumo al modelo, ¿ya? Eh, bueno, ya vimos el problema. Como pueden ver, en este tipo de mecanismos, cada modelo se sirve de su propia canalización de ingeniería. O sea, yo tengo una ingeniería de datos para el modelo de Pixar, otra ingeniería de datos para el modelo ¿qué era? De Pay Manzana, y otra ingeniería de datos para el modelo de Quaker. Y así, ¿no? Varias canalizaciones para diferentes modelos, donde cual estoy generando bastantes variables, estoy consumiendo y leyendo la misma tabla varias veces, ¿no? Lo cual, si es que estamos hablando de un ambiente productivo, también está pegando al rendimiento de producción. Tal vez, si sigo poniendo así más objetos y si la columna, construir esa variable es complicada, voy a tener que poner más capacidad computacional, voy a tener que poner tal vez más personal para que puedan administrar esta capacidad personal en mi on-premise, lo cual va a encarecer y va a complejizar mi infraestructura, ¿no? Entonces, este es un equipo ya. ¿Por qué se llama push inference? Bueno, en este caso, los modelos cuando terminan de hacer su inferencia, su score, su clúster, la información se almacena en una base de datos y simplemente se pushea, se podría decir, a una base de datos y bueno, de ahí se obtienen las predicciones, ¿no? Existe otro mecanismo que es el pool inference, ¿ya? En este esquema, el modelo se ejecuta cuando tú lo estás cuando tú quieres el insight, pues, ¿no? Por ejemplo, que el usuario quiere tener las predicciones, no está yendo de frente al modelo, ¿no? Imagínense que va a un API, ¿no? El API llama al modelo, obtiene las características que ya han sido previamente ingestadas y le devuelve la inferencia al, al usuario para que pueda realizar su acción comercial, pues, ¿no? O para que el cliente se pueda servir de su campaña que se le ha generado, ¿no? ¿No? De cualquier manera, existen diferentes canalizaciones, como pueden ver, para cada tipo de modelo, con lo cual estás haciendo ahora más estrés todavía, porque tienes canalizaciones y ahora como tienes consumos en tiempo real, también necesitas que estos brazos sean más fuertes, porque necesitas tal vez puntos de validación, puntos de control, porque una cosa es un esquema de inferencia pool donde tú puedes tener cuadres dependiendo del tipo de espacio y tiempo que te den para que cargue la información. Y otra cosa es los tipos de control cuando tú estás cargando en tiempo real, pues, ¿no? Porque puedes generar un error. ¿No? Imaginemos de que tú le mandes una oferta a un cliente porque la data no tiene buena calidad de 90.000 soles, pues, ¿no? El cliente, si luego tal vez le mandas un fe de ratos, pero el cliente se pudiera quejar in the copy y le vas a tener que prestar.
¿no? Entonces es diferente, ¿no? Aquí les pongo un tipo más de mecanismo, que es el que utiliza la información en memoria, que es lo que ustedes tal vez han escuchado mucho, ¿no? Que ya no tienes un esquema de data warehouse o, un esquema, o una base de datos donde se almacena la información, ¿no? Sino que se guarda en una base de datos en memoria, la cual es mucho más rápida, pero es muchísimo más costosa, ¿no? Entonces ahí les puse ahí una, una información para que puedan leerlo un poco más si desean ahí ahondar un poco más en el tema, ¿no? Entonces, revisando ahora todo lo que hemos hablado hasta el momento, ¿cuáles son los desafíos? El esfuerzo de un data scientist se concentra casi el 60% de los datos en preparar los datos, o sea, en hacer esas tuberías de ingeniería de datos. Los equipos de analítica avanzada realizan sus propios procesos de transformación de variables, tiene que ver mucho con el punto anterior. Quiere decir que aparte que que es complicado definir cada variable de esa canalización, por ejemplo, para el pie de manzana, para la pizza o para el quaker, aparte, cada uno tiene que realizar su propia canalización, porque una cosa es seleccionar tus variables para cada canalización y otra es hacer la canalización, ¿no? Eh, no existe una definición unificada de las variables, quiere decir de que cada uno de los equipos tiene como que su variable propia, ¿no? Entonces no existe una centralización de las variables para que el data scientist se pueda servir de una sola verdad. Mala calidad de los datos, claro, porque cada canalización tiene su propia forma de hacer su muestreo y puede ser que cada una tenga alineamientos diferentes de calidad. No, reproducibilidad y repetibilidad. ¿Qué quiere decir? De que si yo quiero regresar a un punto hacia atrás, imaginemos que este sea un sistema de buró, ¿no? De buró bancario, donde sí es auditable los modelos de Machine Learning. Eh, ¿Cómo yo tendría la capacidad de mi empresa para yo irme, por ejemplo, al año 2015 y decir por qué le di un crédito a Hervis, por ejemplo, o una persona, ¿no? Tenemos esa capacidad con el esquema, con los esquemas que hemos visto, con el esquema donde yo guardo todo en un solo repositorio, con calidad, con diferentes fuentes, con diferentes estructuras de datos para cada una de ellas. Tal vez sí, pero sería muy complicado. Y tal vez sí, pero si la persona que lo hizo estuviera ahí. Pero con todo este tema de rotación que tenemos, difícilmente estuviera ahí, pues, ¿no? Entonces va a ser complicado hacer una reproducibilidad o repetibilidad del modelo, ¿no? Reproducibilidad quiere decir, claro, quiero reproducir de nuevo lo que pasó en ese momento. Repetibilidad quiere decir que quiero repetir este modelo y utilizarlo para otro modelo, ¿no? No hay monitoreo de la calidad del dato, su consistencia de las variables. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice que no hay monitoreo? Sí puede haber monitoreo, pero si hubiera monitoreo, se deberían de crear variables que son iguales. O sea, imaginemos que tenga un flag cliente, ¿ya? Y el otro lo llama indicador cliente. A nivel, hago un histograma o un gráfico de barras y veo que sus distribuciones son iguales, ¿no? ¿Cómo podemos decir que tenemos monitoreo de calidad de datos si ni siquiera podemos analizar las variables que se están cargando, ¿no? A eso se refiere ese punto, por si es que ahí alguno se preguntó. Y bueno, existen fallos del modelo. Muchas de las fallas de los modelos que en estos tipos de esquemas que han visto se derive de los datos. Quiere decir de que se generan las canalizaciones y el modelo, y les seguro le ha pasado a muchos en sus empresas, ¿no? Y el modelo, ¿qué es lo que pasa? Quieren hacer la inferencia y dicen, no, ha pasado algo en la parte de la canalización o el ingeniero de datos. Tenemos que llamar al ingeniero de datos que ha hecho la canalización y revisar qué ha pasado, pues, ¿no? Entonces, no puedes generar tu modelo porque tienes un problema con los datos. Entonces, tienes cierta dependencia también con tu inferencia que vayas a realizar, ¿no? Y también deriva mucho del concepto, ¿no? Entonces, son los principales desafíos. Aquí les puse como que una nota rápida de esta parte. Este es el ciclo de vida de un modelo analítico, ¿ya? Y donde, como pueden ver, en porcentajes, el 60% del tiempo se trabaja mucho en la parte de exploración, en la data grounding, en las transformaciones, en el procesamiento por procesamiento, en la visualización y estimación de las variables, pues, ¿no? Antes de poder generar el modelo. Pero ¿qué pasaría si es que ya tuvieras una lista de variables?
¿cómo se llama? Conceptualizadas en una sola variable, ¿no? Clientes, ventas, transacción, no sé, no, producto, ¿no? Donde tú tengas ya variables ya construidas. No tendrías que hacer todo, no tendrías que reinventar la rueda de nuevo para volver a crear algo que ya está hecho, ¿no? Entonces, este porcentaje se reduciría. Al reducir este porcentaje, el ciclo de vida del modelo es más rápido, con lo cual podrías ahorrar o tener a los científicos de datos tal vez haciendo otros tipos de actividades, ¿no? Como tal vez ya generando calibraciones o optimizando los códigos, o tal vez generando un análisis, un análisis prescriptivo de los datos, ¿no? Que es ya luego del modelo la acción a tomar, ¿no? Eh, existe un concepto que va luego de la analítica de datos, que es el DA, ¿no? El Data Action, ¿no? Luego de que tú generas el modelo, la acción que vas a tomar. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Que la data se la envías a un CRM o a otro equipo y el otro equipo hace la acción, ¿no? Pero también se podría llegar a ese punto, ¿no? Si tuvieras, si, por ejemplo, si no estuvieras tan concentrado en monitorear el modelo, en ver la calidad de los datos, en revisar si el modelo, lo que está prediciendo ahora está correcto, si tuvieras todos esos temas no tendrías que estar tan pegado en este punto, ¿no? Ya, entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre Feature Store. Ya conocimos el problema, conocimos las arquitecturas anteriores, y ahora vamos a hablar ahora sí de Feature Store. ¿No? Entonces, la pregunta es cómo debemos trabajar, ¿no? ¿Cómo debemos trabajar estos modelos analíticos, ¿no? La idea es hacer que los modelos tengan como una especie de supermercado, ¿no? O un refrigerador, si lo quieren llamar de una manera más fácil, donde los diferentes modelos se puedan servir, ¿no? De este refrigerador, ¿no? Para poder sacar sus variables, ¿no? Ustedes tal vez me dirán, Eder, pero eso también puede ser un data mart, ¿no? O sea, no, o una fact table. ¿Por qué, qué de especial tiene este feature store que no tengan los anteriores data marts o fact tables que actualmente se tienen, ¿no? Vamos a explicar los beneficios un poco más adelante, pero la idea es de que el feature store no es una aplicación, no es un software, es es un ecosistema de trabajo. Tú instalas este ecosistema dentro de tus canalizaciones de ingeniería de datos para darle la capacidad a tus modelos analíticos de poder servirse de este feature store. Dentro de toda la suite analítica que tú vayas a generar en tu organización, el feature store es una parte, es una capacidad que tú vas a generar dentro de todo el ecosistema, ¿no? Entonces, pero esta capacidad te da control total sobre la data, ¿no? Que va a ser insumo del modelo. Te da capacidad también para poder recomendar, ¿no? ¿Qué pasa? Imagínate en el mundo, ¿no? Donde tú quisieras, voy a crear mi nuevo feature, ¿no? Mi nueva característica, ¿no? Comienzas a hacer tu programación y te sale un mensaje que te dice, no, ya existe una característica que tiene una distribución igual a la que tú estás queriendo hacer. Por favor, revisarla con el data owner, no sé, no, Jonathan Zucker, ¿no? Entonces, imagínate eso, bueno, ya te ordenas. También se puede hacer una recomendación, ¿no? Eh, entro a mi repositorio, pongo mi variable target y ya me aparecen las características que son más recomendables a mi target, ¿no? Entonces ya tengo como que casi un quick model de una manera más rápida, ¿no? Ya me están ofreciendo ciertas capacidades para poder tal vez inferir algo, pues, ¿no? Eh, tengo también el tema de linaje de datos, tengo el tema de gobierno, tengo bastantes capacidades que me permiten ya controlar el dato cuando inserto esta capacidad dentro de mi suite analítica, ¿no? Y ya quito los pasivos que acabamos de ver, ¿no? Ya hay un repositorio centralizado con features generadas y gobernadas, con recomendaciones para que tú no agregues nuevas características que no son necesarias porque ya existen en el catálogo, y de esa manera haces que la parte del consumo de tu insumo para hacer tus modelos sea más rápido, ¿no? Como pueden ver acá los beneficios, aumenta la colaboración entre los equipos porque ya
ya al ver bastantes características dentro de este refrigerador, yo ya puedo saber quién lo hizo, quién lo ha puesto, ¿no? Si quiero añadir algo, también le puedo comentar a la persona quien lo puso, eh, que voy a poner algo adicional, pues, ¿no? Para que todos estén alineados. Se unifican las variables y se mejora la trazabilidad de las variables, ¿no? ¿Cómo utilizaremos el Feature Store? Bueno, aquí esto ya es como un esquema más general, donde vemos que la información que va a traer el Feature Store, sea en tiempo real o sea bueno, en no tiempo real, se va a consumir a través de diferentes tipos de estructuras, de estructuras de insumo. Puede ser un notebook, un script o no sé, o un Smart Studio, y se va a proceder a disponibilizar para que el usuario, el que quiere realizar la inferencia, pueda generar variables o pueda también saber el significado de las variables. Bueno, lo cual va a generar un menor tiempo en desarrollo y un entrenamiento de los modelos. Esta es la forma de un Feature Store a nivel de una arquitectura. Tenemos a las mismas ingeniería de variables, pero ahora todas estas canalizaciones llegan a un Feature Store para que los modelos se puedan servir de esta información, ¿no? Tal vez ustedes me preguntarán en este punto, me parece igual a lo que acabo de ver, pero solamente que me has puesto un repositorio más grande en vez de que fueran tres. Claro, lo que pasa es de que las canalizaciones se van a realizar para que puedan llenar esta información de estos features, ¿no? Pero tú cuando quieras cuando tú quieras agregar un nuevo feature dentro de tu canalización, se te va a restringir. Con lo cual cada feature debería estar generado ya no por modelo, sino por contexto, ¿no? Por ejemplo, acá teníamos en los anteriores casos que el Feature Engineering 1 era para, por ejemplo, el modelo 1, el modelo 2, el modelo N, ¿no? Tal vez este era riesgos, retail, ¿no? Cobranzas, logística, ¿no? Eh, mantenimiento de planta, ¿no? Molienda, ¿no? Sí, diferentes tipos de modelos para diferentes industrias. Ahora no, ahora es por contexto, ¿no? La canalización de ingeniería de datos para clientes, la canalización de ingeniería de datos para productos, la canalización de ingeniería de datos para campañas, ¿no? Cambia la forma de cómo contextualizas la información, ¿no? Si tú quieres añadir una nueva capacidad o una nueva canalización de ingeniería de datos, no puede ser específicamente para un modelo, tiene que ser para un contexto de información. Porque la idea del Feature Store es de que diferentes tipos de modelos se puedan servir de este mismo repositorio, ¿no? Entonces ya cambia la forma, porque, o sea, esta parte no es automática, existe una parte de gobierno que es totalmente importante, ¿no? Que el gobierno ya rige también lo que se va a poner en la canalización. Con eso ya no rompes, ¿no? Porque me dirán, pero yo puedo hacer tal vez un workaround, no me está pidiendo un modelo y genero mi ingeniería de datos para mi modelo X, ¿no? Que es el que quiero trabajar. En este caso no, porque ya se tiene una capa de gobierno que, bueno, que ya restringe esa zona, ¿no? ¿No? Entonces vamos a ya entrar un poco más de la conceptualización del Feature Store, luego que vimos ya un poco de los desafíos, ¿no? De cómo soluciona el problema a nivel de arquitectura el Feature Store. Bueno, transforma los datos crudos en valores de características mediante ejecución de tuberías de datos, como ya lo que ya han visto. Almacena y gestiona los valores de las características y recupera datos para entrenamiento e inferencia, ¿no? Es lo mismo que hemos visto, pero las canalizaciones se almacenan en un Feature Store donde se guarda todas las transformaciones de los datos, ¿no? Otro tipo bueno, uno de los componentes de este Feature Store es el Feature, ¿no? Que es la propiedad medible, ¿no? También lo pueden llamar característica o columna, ¿no? Es por ejemplo, en este caso, este feature se refiere, por ejemplo, a la ciudad, pues, ¿no? No sé si es que es una persona, o sea, autóctona o no, pues, ¿no? Está como true, false, pues, ¿no? Y el valor del feature es el contenido, pues, ¿no? El contenido, el valor que está dentro del feature, pues, ¿no?
Entonces, dentro de este Feature Store, que ya entrando un poco más a detalle, bueno, sabemos que genera canalizaciones donde cual centraliza la información del Feature Store y bueno, y dentro de su componente del Feature Store tenemos al Feature, ¿no? Que son que una de sus partes es el Feature, ¿no? Que es la propiedad medible, ¿no? Que tiene también un valor. Tenemos el Feature Group, ¿no? Que representa la estructura, ya de todo lo que estábamos hablando, pues, ¿no? Se modela alrededor de un dominio similar a los objetos de base de datos, ¿no? Posee nombres diferentes, por ejemplo, en FIS, que es un orquestador de Feature Store, se le llama Feature View, en Database se llama Feature Table, ¿no? En otras arquitecturas se llama Feature Set, ¿ya? Pero en resumen lo que trata de hacer es generar una contextualización de las características, ¿no? Por ejemplo, no sé, no, voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, cliente, pues, ¿no? El cliente, ¿no? El cliente que tenemos al tiempo de vida del cliente, ¿no? Que sería una característica, ¿no? No sé, la edad, el peso, cuántas veces ha generado cuántas veces lo han contactado este cliente en los últimos 50 días, no sé, ¿no? Cuántas llamadas ha tenido, cuántas encuestas ha generado, etcétera, ¿no? Cada uno de esos son features de un cliente, ¿verdad? Entonces, vemos el feature word como la contextualización de los features, ¿no? Porque tú puedes tener 5.000 features, pero esos features están contextualizados a un feature group, ¿no? Que es como que la contextualización de las variables, ¿no? Eh, Espero que se entienda así, ¿no? Bueno, este es un ejemplo del Feature Store, tiene una entidad, como imagínense que es como una PK, como su PK del feature, ¿no? Por eso acá comenta, ¿no? Que se puede como pensar en el feature group como un objeto, una base de datos, o como una tabla, ¿no? Tiene un ID, tiene los features, ¿no? Y tiene también un timestamp, ¿no? Esto es como que cada vez que se registra un evento en el feature group, se va a guardar un tiempo. Ya vamos a ver por qué, ¿no? Se va a guardar un tiempo, en qué momento se ha almacenado cada línea. Lo bueno del feature editor es de que yo puedo limitar a diferentes equipos a que puedan entrar a cada feature group y también puedo limitar a que puedan entrar a cada feature. O sea, puedo decir, oye, ¿sabes qué? Por si acaso, no sé, no, Marvis no puede entrar solamente puede ver timestamp, driver y tips today, no puede ver rating, ¿no? O solamente puede ver de la fila 1 a la fila 3, no puede ver más. Imaginemos que es un equipo que solamente puede hacer como que un MVP, ¿no? No debería ver toda la data. Entonces, ese feature group contextualiza todos los accesos de la información, cómo la vas a trabajar, ¿no? Eh, ya, ahora tal vez ustedes ya se preguntaron, Eder, pero ese point in time jump, ese timestamp, ¿para qué me sirve? ¿Se acuerdan de que hablamos de reproductibilidad, no? ¿Qué es lo que pasa cuando yo me quiero ir al pasado, no? Oye, quiero ver cómo este modelo me computó no sé, ¿no? En diciembre, el 13 de diciembre de 2024, iba a decir, el 2021. Entonces, para eso necesito estas variables, ¿no? El timestamp me va a permitir retroceder en un punto en el tiempo y sacar de ese valor hacia atrás cómo estuvo mi modelo, ¿ya? Para poder tener justamente esa capacidad, ¿no? De reproducibilidad y reproducibilidad. Eh, Eso me va a ayudar mucho a poder manejar este tipo de escenarios, pues, ¿no? Entonces, se le llama punto en el tiempo, que me permite poder manejar cómo estuvo la información en cierto momento de tiempo para poder tener una reproducibilidad del modelo. También puedo hacer joins con otros feature groups con este timestamp para poder sacar como que una línea de tiempo. Eder, y siempre se van a coincidir en el horario, porque ponte de que el feature group, dependiendo del tipo de datos, porque claro, hay tipos de datos que tienen un comportamiento que se guarda cada minuto, pero otro cada hora. Entonces, si tienen diferentes tipos de formas de registrar
¿cómo yo puedo estar seguro de que, por ejemplo, el Feature Group clientes y el Feature Group ponte ventas tengan tengan esa misma capacidad de timestamp para poderos hacer un join, pues, ¿no? Por ejemplo. Normalmente se maneja un umbral de horas, ¿ya? Entre cada punto en el tiempo, entre cada feature group. Por defecto son 2 horas, ¿ya? Cada 2 horas hace como, si tú haces un join entre los diferentes feature groups para poder generar, no sé, una nueva información que va a ser insumo para tu modelo, la diferencia que va a marcar por defecto va a ser 2 horas. Si tú quieres establecer una, un umbral mayor, simplemente lo tienes que registrar dentro de tu configuración de tu Feature Store para que pueda manejar ese tipo de umbral mayor que no sean el de 2 horas. Ok, entonces, como pueden ver, esto es como un esquema funcional de lo mismo, solamente que acá pueden ver, ¿no? Tenemos la data en streaming, la data en batch, tenemos las canalizaciones, se generan la información que acabamos de hablar de los componentes de los features, los feature group, las capacidades de punto en el tiempo, ¿no? Y esta información al final sirve para los diferentes modelos, ¿no? Eder, ¿y por qué acá aparece como una línea que va desde la fuente batch al online y del online al offline? Lo que pasa es de que normalmente para la información en tiempo real siempre necesita cierta agregación pues, del dato que está en el esquema batch, ¿no? Entonces esta información en batch se complementa para poder generar las predicciones en real time, ¿no? E igual que las predicciones en batch, pues, ¿no? Entonces eso chicos, eso es el Feature Store, es una capacidad adicional que se genera dentro de una suite analítica que te permite poder administrar mejor tus características de variables para que los científicos de datos puedan tener un mejor orden a la hora de consumo de estas características. Ok, voy a mostrarles un caso de uso, pero voy a mostrarles mejor aquí porque no se ve muy bien en la presentación. Este es un caso de uso en AWS de un esquema de Feature Store. Acá, por ejemplo, tenemos a la data en batch y la data en streaming, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para la data en batch tenemos un orquestador, un cron que va a leer esta información, puede ser también un DMS, que va a gatillar a tu canalizador, ¿no? Tu canalizador va a ser, no sé, ¿no? El framework que tú utilizas para hacer canalizaciones, que puede ser un NiFi, un Airflow, ¿no? Un Glue, o el esquema que tú manejes, pues, ¿no? Y también tienes a tu esquema en streaming, que también va a gatillar la información de tu canalización para que pueda ejecutar la ingesta del producto, pues, ¿no? Al final esta información, como les comenté, va a resumirse, ¿no? Va a agregarse y se va a proceder en ciertos casos, materializar dentro de tu canalización de tiempo real, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ser lo mismo? Porque son diferentes, ¿no? Y acá yo manejo las variables que están en batch, pues, ¿no? Y acá yo manejo agregaciones y ciertas columnas que están en tiempo real, ¿no? Esta información, cada una de estas informaciones van a ir a su storage, pues, ¿no? Un storage en una, en una canalización offline normalmente es un S3 y una canalización en online normalmente es un Dynamo, ¿no? Para poder tener la información más es una base de datos que se aplica mejor para consumos en tiempo real, ¿no? Por eso el Dynamo normalmente se usa para APIs, ¿no? Cuando tú tienes una aplicación web, normalmente le pegan normalmente a un Dynamo, ¿no? Porque puede contextualizar bastante información dentro de su estructura, ¿no? Que es como un JSON. Toda la información se guarda al final en el Xformation para poder hacer todo lo que les comenté, de dar permisos a columnas, ¿no? Dar permisos a filas, o tal vez que no quiero que la persona vea el point in time, solamente quiero que vea la información. Todo eso yo lo valido con el Xformation. Y acá está la parte de mi metadata management, donde se guarda toda la información de mi proyecto, ¿no?
el repositorio del feature, el feature registry donde se guarda toda la metadata de todos los features que voy a generar, y el cliente SDK, que es el que al final orquesta la llamada al repositorio. Bueno. Y acá están los componentes de SageMaker, que son las que hacen las inferencias, ¿no? Acá tiene una R, que es una recomendación, que cuando él va a generar o va a leer o va a querer crear un nuevo feature, le va a aparecer, ¿no? De que no lo puede realizar porque ya existe una distribución similar, ¿no? O si que va a poner una variable target, le va a aparecer de que puedes utilizar estas variables porque se distribuyen similar, tienen una importancia este, considerable para tu variable target, ¿no? Entonces con eso yo podría ir trabajando. No, lo demás son componentes para el tema del control, ¿no? Para controlar toda la capacidad del feature store y para monitorear el tema del despliegue continuo y la seguridad, ¿no? De toda la canalización. Entonces, este equipo, eso les quería comentar del Feature Store. No sé si es que hasta este punto tengan una o muchas consultas. Ahí me comentan. Eder, muchas gracias. Ahí, bueno, Marco tenía una pregunta. ¿Cuál es el propósito de la capa rápida? Entiendo que se refiere al esquema que mostraste de la arquitectura Lambda. ¿Cuál es el propósito de la capa rápida en ese esquema? Ah, ya. El propósito de la capa rápida es justamente poder ejecutar un modelo analítico en tiempo real, ¿no? Normalmente, ¿qué es lo que se hace normalmente, no? Se hace la inferencia, tienes tu modelo, ya tienes tu objeto pickle donde está tu objeto, y simplemente lo llamas, ¿verdad? Para poder ejecutar tu inferencia y lo puedas ya mostrar, ¿no? En un esquema de tiempo real, se necesita que la información sea viva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vayámonos a un caso de minería, ¿no? A un sistema, por ejemplo, de molienda, que es el que muele el material, ¿no? Eh, Imaginemos yéndonos a ese caso, yo necesito saber si es que algún sensor no se está comportando de una manera habitual, saber en tiempo real cómo tengo que trabajarlo, cómo puedo apagar esa máquina, porque esa máquina cuesta millones, es más, y apagarla me cuesta aún más todavía. Entonces, este esquema de la capa analítica trata de procesar la información en tiempo real de esos sensores, porque o sea, esos sensores igual están yendo por acá, ¿ya? Pero yo también, yo tengo un caso de uso, es que tú vas a aprender cada una de estos componentes dependiendo de tu necesidad. O sea, tú primero tal vez quieres esto, procesarlo y hacer tus modelos tal vez para predecir algo en el futuro o para predecir algo preventivo. Pero también tienes un caso de uso en tiempo real donde tú quieres, no sé, no validar que algo si algo pasa, quiero tener una acción inmediata, ¿no? Entonces, se utilizan las capas rápidas dependiendo del caso de uso, ¿no? Y levanta ciertas capacidades para que tú puedas tener ese caso de uso en tiempo real. Y bueno, este es el real-time decision, ¿no? Que una vez de que te genera la acción, esto puede enviar un correo, un WhatsApp o un push, un mensaje del tipo push para que tú puedas realizar alguna acción, ¿no? Pasó algo, te llega un mensaje. Es como lo que no sé si les ha pasado, ¿no? Que a veces tienen una tarjeta de crédito, van y tal vez no saben que su saldo no les va a alcanzar y a veces van y te llega un mensaje, te dice presiona 3 y tienes una línea adicional de 500, 800 soles, ¿no? Y es por eso, pues no es porque hay una capa de tiempo real que se está habilitando en ese momento porque ha habido un caso de uso en tiempo real que utiliza, ¿no? Unos componentes en tiempo real para poder generar esa capacidad de reacción, ¿no? que necesita según ese negocio, pues, ¿no? Por eso se habilita la capa rápida. No sé si contesté tu pregunta, Excelente. Yo creo que sí. Marco. Ahí tengo una pregunta también yo. Bueno, antes de entrar a mi pregunta, ahí Rodrigo Jauregui dice, ¿se podría decir que el Feature Store agiliza el ciclo de desarrollo de modelos de aprendizaje automático? ¿Su principal foco es ese? ¿O hay otros casos de uso adicional que le den un valor?
Se podría decir que el Feature Store agiliza el ciclo de desarrollo de modelos de aprendizaje automático. Sí, sí, claro, agiliza porque ya tienes un repositorio donde está almacenada no solamente la data, ¿ya? Sino también las variables procesadas, lo cual te va a permitir de que puedas reutilizarlas para otro tipo de inferencia, pues, ¿no? Otro tipo de caso de uso. Están inventariadas, están gobernadas. Entonces con eso vas a poder trabajarlas. Es más, tienes hasta métricas de calidad que te van a permitir poder confiar, porque eso es lo que más importa, ¿no? Tener confianza en la variable para que yo la pueda utilizar en mi modelo analítico. Eh, Su principal foco es ese. eh, Su principal foco son varias aristas, ¿ya? Uno, claro, es la parte de mejorar el ciclo de vida de desarrollo de modelos, pero también es el tema del monitoreo y la calidad de los datos y y el gobierno también del dato. Con eso no les digo de que, oye, pasen todos sus esquemas de trabajo a un esquema de Feature Store. Normalmente se hace de manera gradual, ¿no? Tú tienes tu esquema de Feature Store y tienes tu esquema tradicional. Y poco por poco vas pasando. ¿Por qué? Para que puedas ir gobernando. Porque normalmente, ¿qué es lo que se gobierna? Se gobiernan los modelos de datos, ¿ya? Todavía disculpe si hay alguien de gobierno, pero normalmente todavía no se ha llegado a hacer gobernanza de los modelos analíticos. Hay como que ciertas ideas, ciertos insights, pero todavía no hay como una fórmula clara. Entonces, normalmente solamente se sabe que el modelo tal utiliza tal fuente y tiene tal destino de la inferencia, ¿no? Y a veces hasta es muy manual. Pero en este esquema sí se guarda toda esa metadata. Puedes tener todo el linaje de tus datos para ver qué modelo que se está sirviendo y cuáles son las canalizaciones que se están generando y las reglas de transformación en cada una de ellas, ¿no? Entonces, el principal foco es ese. No, también es un foco que tiene que ver con el monitoreo, la calidad y también el gobierno del dato, pues, ¿no? Hay otros casos de uso que le den un valor adicional. Eh, eh, bueno, los casos de uso son generales, ¿no? Eh, mm, es que en verdad aplica para cualquier caso de uso, ¿no? Puede aplicar para un caso de uso en tiempo real, puede aplicar para un caso de uso en tipo batch, ¿no? ¿Cuándo tiene más poder? ¿Cuándo se debe utilizar esta herramienta? Cuando ya tu organización está creciendo, ¿no? Imaginemos de que tú tengas, ahorita, no sé, no, en una organización pequeña, ¿cuántos puedes tener? Tres, cuatro data scientists que hayan generado 40 modelos, ¿no? Esos 40 modelos, imagínenlos como producto cartesiano. Dependiendo de la cantidad de fuentes, todas las combinaciones que hayan hecho para esos modelos son como n variables que han generado, ¿no? Ahora multiplícalo por un equipo de 80, ¿no? Y en 250 modelos. Imagínate ese producto cartesiano. Imagínate cuánta redundancia existe en variables y cómo va a ser cómo va a ser en el futuro si sigues trabajando así. Si yo tal vez en algún momento te pregunto, Rodrigo, eh, quiero ver el modelo 5, el modelo 4, dime cuáles son sus canalizaciones y cuáles son las fórmulas de esos inputs, ¿no? ¿Cuáles son sus inputs? Tal vez vas a tener que tal vez llegar hasta un punto de entrar al código y revisarlo, ¿no? Entonces, cuando una organización está ya en un proceso de madurez, como data driven y madurez en capacidad de modelos, creo que sí es el momento ya de aplicar una tecnología, una capacidad del tipo Feature Store, para que no se siga desordenando, porque actualmente hay algunos modelos que ya están siendo auditados, ¿no? Por ejemplo, los modelos de banco están siendo auditados, han salido leyes que auditan a los modelos, ¿no? Ahorita son los modelos de buró, pero puede ser que en un momento se pongan a auditar otro tipo de productos, ¿no? Como ya productos no bancarizados. Y hacer toda esa trazabilidad de lo que has hecho en un punto para que tú puedas dar respuesta va a ser bien complejo. Entonces creo que si me preguntas eso, eh, ¿en qué momento da valor Future Store en una organización cuando está en proceso de crecimiento ya? Cuando ya estás creciendo ya de manera consistente, ya es un momento de que comiences a generar capacidades que puedan ordenar tu caso, antes de que sigas generando más información, que también genera costos, ¿ah? Porque hacer todas esas capacidades, porque si estamos hablando de un esquema cloud, guardar esa información en diferentes repositorios que se estén repitiendo,
almacenar esa información de nuevo, generar nuevas tablas finales, generar otros modelos que consuman esas tablas finales, todo eso es capacidad computacional que se puede traducir en dinero, ¿no? Es un ahorro también esto importante, ¿no? Eso te podría decir, ¿no? Rodrigo. No, muchas gracias. Ya me quedó claro. Además, cómo tener una contextualización de la variable ya definida para su futura gobernanza y explotación de información. Sí, claro. Ahí tenía una pregunta, Eder. Mostraste un poco más abajo en las últimas diapositivas una arquitectura grande, ¿no? Sí. Doble estructura. Si se quisiera desplegar, no sé, un proyecto orientado en feature storage, ¿qué equipos estarían participando, ¿no? Bueno, ¿qué perfiles? Y a grandes rasgos, ¿cuáles serían su dedicación, ¿no? De cada equipo? El que tiene que estar de frente, sí o sí, ¿quién quiere que sea? Tiene que estar el de gobierno, sí o sí. Porque el de gobierno tiene que quedar estos puntos de control, el tema de la calidad de la información, las reglas de calidad de los datos, ¿no? Que se vayan a tener en cada uno, tanto en la lectura como en el registro. También tiene que saber cómo se va a catalogar y cómo se va a informar, ¿no? Para poder generar. El de gobierno es importante y su participación debe ser el 100%, ¿ya? El segundo es el MLE, ¿no? El Machine Learning Engineer, que va a tener que generar la parte de monitoreo y despliegue, ¿no? Recuerden de que el MLE es el ingeniero de datos que tiene ciertos conocimientos de analítica, pues, ¿no? No tal vez tan puntuales como un científico de datos, pero sí conoce el tema de qué es un error, pues, ¿no? ¿Qué es un error? ¿Qué es el MAPE? ¿Qué es el SMAPE? ¿Qué es el BIAS? ¿Qué es no sé, el R cuadrado? ¿Cuáles son las métricas de error? ¿Cómo las voy a aplicar? ¿Cómo las muestreo? Etcétera, ¿no? ¿Cómo hago un inventario de los datos? ¿Cómo guardo el modelo? ¿Dónde lo guardo? Etcétera. Entonces, el MLE se va a encargar también de generar. El PMLE va a ser parte de la canalización, ¿ya? Entonces tienes al MLE, también tienes un arquitecto que va a ser el que te va a decir, oye, ¿sabes qué? Estos componentes son muy caros, así que hay que quitarlos. Estos componentes son del tipo, no sé, no tienen un costo a demanda, sino son costos fijos, entonces no, hay que quitarlos. Yo quiero costos a demanda para poder economizar, ¿no? Entonces tienes a él y bueno, el de seguridad, pues, ¿no? Que va a comenzar a revisar también la información que estás almacenando y que estás disponibilizando a tu científico de datos que tenga todos los controles de seguridad, tanto a nivel de aplicación como a nivel de datos, ¿no? Esos cuatro creo que yo serían los más importantes, ¿no? El MLE, el de gobierno, el de arquitectura y el de seguridad, ¿no? El de gobierno y el de seguridad el de seguridad puede estar a un 30%, el de gobierno tiene que estar al 100%, el MLE al 100% y el arquitecto tiene que estar a un 50% para que pueda dar algunos lineamientos adicionales durante su construcción. Ahora, Eder, ¿quién construye esto? El arquitecto construye esto. El que le va a dar vida por dentro va a ser el MLE. ¿No? Eder, ¿y el científico de datos dónde está? El científico de datos le da los lineamientos al MLE para generar los controles y las recomendaciones que él quiere como capacidades adicionales, ¿no? Eso sería para mí el equipo, ¿no? Que, bueno, los que van a hacer en verdad el trabajo, bueno, tú sabes que ahí en la foto siempre se van a aparecer como 50. Pero los que van a hacer en verdad el trabajo serían esas cuatro personas, según mi parecer. Mencionaste algo importante, ¿no? El hecho del data governance tiene que estar de cajón desde el principio. Sí, Actualmente ahí pasa de que se empiezan los modelos y el data governance llega después a ordenar todo. claro, lo llaman al final para que solamente lo vea, pues, ¿no? Pero no, ahí tiene que estar recontra involucrado porque él va a ser el que va a poner los lineamientos. Porque esta en sí es como cualquier herramienta, pues, ¿no? Si no le pones inteligencia, no le pones controles, simplemente es una herramienta. La idea es de que sea una capacidad importante, que te ayude, ¿no? No que te complejice tu trabajo, pues, ¿no? Excelente. Chicos, si no hay ninguna otra pregunta, aprovechen ahí. Si no, ahí agradecerle también a Eder Pineda por la excelente ponencia, realmente muy interesante el tema, muy completo también. Y nada, aquí estamos. Si hay alguna pregunta, ahí le esperamos unos minutitos, unos segundos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión, chicos? Con toda confianza, sin temor. Temor, chicos, no muerdan. A ver.
Creo que todo claro entonces. Sí, todo claro. Muchas gracias, Eder. Ojalá podamos tener otra ocasión también, si se puede. Y nada, muy interesante la ponencia. Ahí compartimos también el material con los chicos por el grupo de WhatsApp que tenemos de la comunidad. Y nada, agradecido, Eder. Muchas gracias por la ponencia. Listo, muchas gracias. Buena tarde. Buenas noches, diré. Hasta luego. Gracias, Eder. Hasta luego, Aris. Hasta luego, Aris. Cuídate. Gracias, Eder.